Buenas tardes. Nosotros hoy día, esta semana, vamos a hacer un poco diferente la manera en la que vamos a presentar este mensaje. Por un tema solamente técnico no pudimos quedar con el registro del mensaje durante el culto que pasó en Iglesia 1. Así que no quisimos que se perdiera este material. Varias voces ahí nos hablaron y nos dijeron que sería bueno mantener el ritmo y la serie, así que por eso hoy día vamos a continuar de esta manera y en este lugar un poco diferente en realidad. Bueno, vamos a acompañar ahí en Apocalipsis 4, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7. La idea es que si ustedes todavía no lo han leído, lo lean en Apocalipsis 4 al 7. Vamos a ver en todos estos 4 capítulos lo que podríamos llamar una segunda sección del Apocalipsis. Repasando, nosotros vimos anteriormente, ya algunos mensajes atrás, ustedes lo pueden ver, que Juan separa o distribuye o ordena más bien todo su material de Apocalipsis en 7 secciones, que también llamábamos de ciclos literarios. No ciclos de tiempo, ni ciclos en cuanto a era o época, sino ciclos literarios. O sea, 7 secciones. Cada una de estas secciones quiere contarnos todo lo que nosotros como iglesia debemos comprender, esperar y de alguna manera prepararnos de lo que ocurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entre la primera venida, donde Cristo viene para vencer el pecado, vencer a la muerte, resucitar al tercer día y darnos de su Espíritu Santo, y la segunda venida, que es cuando Él vendrá a consumar una nueva creación, a establecer nuevos cielos, nueva tierra y obviamente a ejecutar un juicio final y definitivo contra todos sus enemigos. Entonces, entre la primera y la segunda venida, cada ciclo busca enfatizar algo diferente, porque ahí está la clave. ¿Por qué Juan, preguntarían algunos, quiere repetir lo mismo, en el mismo periodo de tiempo 7 veces? ¿Por qué querría decirlo 7 veces? Y la razón para eso es porque cada vez que él vuelve a contar lo que ocurre entre la primera y segunda venida, él da énfasis a algo distinto. Por lo tanto, nosotros podemos ver a modo de repaso que en el primer ciclo literario o sección de Apocalipsis, que nosotros podemos llamar de los 7 candelabros, allí nosotros podemos ver en los capítulos 1 al 3 este primer ciclo literario o primera sección de Apocalipsis. Los 7 candelabros porque es como ahí mismo en el Apocalipsis de Juan se le llama a las 7 iglesias. Hay una gran idea en esta sección. Es que entre la primera y segunda venida de Cristo, su iglesia sufre por el pecado interno y los enemigos externos, pero Él la gobierna y la hará victoriosa al final. Esta es la gran idea de esta primera sección de Apocalipsis. Entonces el énfasis está un poco en lo que ocurre, lo que vive y cómo lo vive la iglesia. Así que Juan muestra esta gran idea con 2 cosas fundamentalmente. La visión de Cristo glorificado entre los 7 candelabros, o sea, Cristo que pasea entre los 7 candelabros, que cada uno de ellos representa a la iglesia, ¿cierto? Son 7 candelabros que representan a la iglesia, la totalidad de la iglesia. Por eso 7, el número 7 siempre significa algo completo, algo pleno. Y las cartas a las 7 iglesias, que están en los capítulos 2 y 3. Y ahí, como vimos, Juan hace de manera muy genial, en realidad. Él toma un muestreo de 7 iglesias reales, 7 iglesias de carne y hueso, con sus problemas reales, y él toma estas 7 iglesias del Asia Menor y les envía a cada una carta y una exhortación de parte de Cristo a sus pastores y a su iglesia. Y al hacer esto, él aprovecha de tomar estas 7 iglesias con sus problemas reales y las presenta como una especie de muestra de los distintos problemas que la iglesia le toca vivir en algún momento u otro. Más tarde o temprano toda iglesia vive o va a vivir algo de lo que está en esas 7 cartas, esas 7 iglesias. Entonces, de una manera muy genial, lo que hace Juan finalmente allí es mostrar también el estado de la iglesia. ¿Sí? La iglesia sufre por pecado interno de los que tienen que arrepentirse y por enemigos externos que la combaten. Pero aún así Cristo se glorifica en medio de ella, Cristo la gobierna y Cristo le dará la victoria al final. Eso entonces fue lo que ya vimos en los 2 mensajes anteriores, las cartas a las iglesias.
vimos allí este primer ciclo literario o sección. Ahora entonces nosotros vamos a entrar a esta segunda sección. Y hoy día vamos a hablar de esta segunda sección, le vamos a llamar los 7 sellos. Los 7 sellos. La verdad es que cada una de las secciones, ahora de aquí en adelante vamos a avanzar más rápido, ahora vamos a poner un poco el pie en el acelerador. Partimos con un poco más de detalle, 2 mensajes introductorios al Apocalipsis, luego con 3 mensajes abordamos la primera sección o el primer ciclo. Pero ahora nosotros vamos a ver en cada mensaje un ciclo completo, una sección completa. Así que vamos a avanzar de a varios capítulos. Por eso yo les aconsejaba que si no han leído Apocalipsis del 4 al 7, este es un momento para ponerle pausa y leer para así poder acompañarnos. Entonces, Apocalipsis del 4 al 7. Aquí nuevamente Juan vuelve a contarnos lo que ocurre y lo que tenemos que esperar que ocurra entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y lo que él hace en esta segunda sección o segundo ciclo literario es que él da un énfasis a la idea del gobierno soberano de Dios, en primer lugar del Padre como soberano sobre la historia, pero también de Cristo, que ha conquistado el derecho a gobernar la historia después de haber dado su vida y haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Entonces esa otra idea también está muy presente aquí y por eso nosotros podemos decir que esta sección, los 7 sellos, que van desde el capítulo 4 al capítulo 7 de Apocalipsis, tiene esta gran idea, que entre la primera y segunda venida de Cristo, Él ya gobierna soberano sobre los acontecimientos mundiales, grandes y pequeños, catástrofes, guerra, epidemias, cataclismos, incluso la persecución contra la iglesia. Cristo gobierna soberano sobre todo eso, haciendo que todo el universo y toda la historia le den alabanza, honra y gloria, y entregando a su iglesia también la gloria final. Entonces, esta es la gran idea. Juan nos va a volver a contar, por lo tanto, lo que ocurre entre la primera y la segunda venida de Cristo, con el énfasis, sin embargo, en el gobierno soberano de Dios el Padre y de Cristo en la historia, aún en medio de distintas catástrofes y problemas, dificultades e incluso persecuciones que la iglesia enfrenta. Así que, ¿cómo Juan muestra esta gran idea? Y ahí es donde yo los invito a entrar un poquito y fijar en algunos detalles. Lo que nosotros vamos a ver, y quiero que estemos acostumbrados un poquito a eso, porque la idea de esta serie es presentar un panorama general, y es a propósito que vamos a hacer eso, es que nosotros tengamos una idea general de lo que el Apocalipsis trabaja. No podemos nosotros, y no vamos a detenernos a propósito en cada pequeño detalle, en cada simbolismo, porque eso nos produce, eso generalmente, esa es la causa, o tiende a ser la causa justamente de muchos problemas interpretativos con el Apocalipsis. Hay demasiada gente y demasiados predicadores, maestros, personas también que a veces tal vez con un deseo muy sincero, pero se detienen y se entretienen y finalmente terminan incluso retenidos ahí en los detalles de los simbolismos. Pero yo creo que para poder entrar a esos detalles de simbolismo, que no estamos diciendo que no sea importante, son importantes esos detalles simbólicos, primero hay que tener una idea de lo general. Tenemos que ir de lo general a lo particular. Entonces nosotros en toda esta serie vamos a ir trabajando las ideas generales y luego los detalles más particulares ustedes podrán observarlos. Recomendamos especialmente 2 comentarios importantes. Aquí uno de ellos es de William Hendrickson, ya es antiguo, circula ahí por internet incluso, se llama Más que Vencedores. Es un comentario breve, pero bastante interesante y que se detiene en los detalles también del Apocalipsis, de William Hendrickson, Más que Vencedores. Y el otro comentario, un comentario de Apocalipsis, que incluso es de una serie de comentarios, que es el comentario de Simon Kistemaker, que también ustedes lo pueden encontrar en librerías y tal vez también lo podrán encontrar tal vez por ahí circulando en internet. El comentario de Simon Kistemaker o Simon Kistemaker al Apocalipsis. Ahí ustedes podrán encontrar un poquito más de detalles, pero veamos lo que son los panoramas grandes. Así que tenemos esta gran idea. ¿Cómo Juan trabaja esta gran idea de que entre la primera y segunda venida de Cristo, Cristo ya gobierna soberano sobre todos los acontecimientos y hace que todo el universo le dé gloria y alabanza? Y que también finalmente le entrega la gloria final a la iglesia. Entonces, ¿cómo esta gran idea es trabajada por Juan? En primer lugar, vemos que Juan muestra esta gran idea con una primera visión. Él dice, después de esto miré, en el capítulo 4, versículo 1, y allí en el cielo vio una puerta abierta. O sea, la idea es que él ahora
hay un paso a una visión distinta. Él va a pasar de este mundo donde nosotros conocemos las cosas por medio de los sentidos y por medio de nuestra razón, y va a pasar ahora a ser trasladado a un otro ámbito, un ámbito celestial, donde él va a poder ver las cosas desde la perspectiva de Dios, por así decirlo, desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva celestial. Así que eso es una puerta abierta. Él pasa allí entonces. Dice que es la voz de Cristo, porque es el mismo que le había hablado antes con sonido de trompeta, que él mismo muestra en el capítulo 1 que ese es Cristo, y le dice, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder en el futuro, lo que va a ocurrir, o lo que tiene que aún ocurrir. Así que al instante, él entonces es llevado por el Espíritu Santo, y ¿qué es lo primero que él ve? Versículo 2. Y vi un trono en el cielo. Vi un trono en el cielo. Y aquí él pasa a describir este trono y describe lo que hay alrededor del trono. Todo el capítulo 4 es, por así decirlo, una gran postal. Lo que Juan quiere hacer es mostrarnos cómo se ve el cielo o cómo se ve el universo desde la perspectiva del cielo, en realidad. Cómo se ve todo el universo desde la perspectiva del cielo, desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva de la soberanía y del gobierno de Dios. De manera muy genial, William Hendrickson dice que en realidad la Biblia no nos presenta una visión ni siquiera ni geocéntrica del universo, o sea, la Tierra al centro, ni heliocéntrica con el Sol al centro, sino teocéntrica, con Dios al centro. Dios es el centro del universo, Dios es el centro de todas las cosas, todo gira alrededor de Él y todo le da gloria a Él y todo es gobernado por Él. Y eso es lo que fundamentalmente ve Juan y lo muestra a través de una visión de distintos símbolos, metáforas, incluso algunas visiones un poco aterradoras que vamos a ver. Pero en todo el capítulo 4 lo que él muestra allí desde el versículo 1 al versículo 11, o sea, el capítulo 4 entero, es que el trono de Dios está en el centro del universo y de la historia. Y que Dios reina y todo está bajo su voluntad soberana y le da gloria. Eso es lo que ve justamente él. Entonces, ¿qué es lo que él ve? Él ve un trono que es glorioso, por eso está compuesto de piedras preciosas. Es interesante tal vez observar o tratar de entender qué es lo que simboliza cada una de las piedras que están allí por causa de su coloración, etc. Pero creo que ahora lo importante es que nosotros sepamos esto, está compuesto de piedras preciosas, por lo tanto un trono glorioso. Un trono glorioso, firme, bien establecido, es de roca, es de piedra, pero de piedras preciosas, ¿cierto? Y además de esto, hay dos elementos muy importantes en este trono. Uno de ellos es que hay alrededor del trono un arco iris y también que rodeaba el trono, ¿cierto? O que también hay alrededor del trono salen relámpagos, estruendos y truenos. Esto aquí remite a dos historias del Antiguo Testamento. El arco iris, claramente la misericordia que Dios muestra después del diluvio, cuando hace el pacto con Noé. Y entonces pone el arco iris en el cielo como muestra de misericordia y de que ahora Él va a preservar a la humanidad y no la va a volver a destruir por agua. Esta promesa de Dios es una promesa de misericordia, de gracia inmerecida y de bondad de parte de Dios. Así que eso simboliza el arco iris. Pero por otro lado están, ¿cierto?, los truenos, estruendos y relámpagos que dice el versículo 5, a los cuales hace referencia a otra historia, que es cuando Moisés saca al pueblo de Israel, o Dios saca a través de Moisés al pueblo de Israel de Egipto, los lleva por el desierto al Sinaí, y allí entonces Dios se revela en el Sinaí. Y el Sinaí era oscuro y salían de él truenos, estruendos y relámpagos. Por lo tanto, ahí se revela la justicia de Dios. Es una justicia tan santa, tan implacable, que Dios advierte que ningún hombre toque el monte, porque si lo tocan van a morir por causa de su pecado. Entonces la santidad de Dios está allí mostrada, la justicia perfecta de Dios. Ambas cosas están mostrando el trono. Un trono glorioso, es un trono de un Dios lleno de misericordia, gracia y amor. Es un trono también de un Dios justo, santo, perfecto, que no tolera la maldad ni el pecado. Por lo tanto, toda esta gloria de Dios es lo que él ve. Y eso es lo que está al centro. Alrededor del trono, sin embargo, hay 24 tronos, o sea, gente que reina con él, 24 ancianos, o sea, son autoridades del pueblo de Dios, a los cuales se les llama ancianos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La palabra ahí, literal, en el griego, es presbíteros. Y dice que estos 24 ancianos están vestidos de blanco, o sea, están purificados, y con una corona, o sea, gobiernan junto con Cristo. Esto simboliza el pueblo de Dios. Siempre cuando aparece generalmente el número 12 de forma simbólica, que este es el caso aquí el 12 aparece de forma simbólica, cuando está en un contexto de un género literario que habla con simbolismo, como es el caso del género apocalíptico, entonces el 12 significa el pueblo de Dios, por las 12 tribus de Israel, por los 12 apóstoles, en fin. Y aquí se mezclan las dos cosas.
Los 24 ancianos simbolizan el pueblo de Dios del Antiguo Testamento más el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. O sea, 12 más 12, 24. Podemos decir los 12 patriarcas del Antiguo, los 12 apóstoles del Nuevo. Entonces la idea es que Cristo está al centro, que su pueblo gobierna junto con él y que además delante, ¿cierto?, del trono está también el Espíritu de Dios, que incluso está representado ahí diciendo con una metáfora que ya aparecía antes, 7 espíritus, o sea, el Espíritu perfecto de Dios. Todo esto describe de alguna manera como si fuera un gran tabernáculo o templo, muy parecido al templo del Antiguo Testamento, pero en el cielo. El trono sería de alguna manera como si fuera el arca del pacto, y hay un mar de cristal o mar de vidrio como de cristal transparente, así como también a la entrada del templo había un amplio lugar, una especie de tiesto muy grande donde había agua y donde los sacerdotes se lavaban para poder presentarse ante esa presencia, ante la presencia de Dios. Lo otro es que hay ángeles muy terribles, ángeles temibles. En el centro, alrededor del trono, 4 seres vivientes cubiertos de ojos, por delante y por detrás. El ojo simboliza y metafóricamente es conocimiento. Ellos conocen mucho, tienen mucho conocimiento. Porque obviamente son seres que no mueren, que viven, ¿cierto? Desde que Dios los creó han vivido por miles y miles de años y tienen un amplio conocimiento del universo, de la vida, etc. Así que están llenos de ojos, por delante y por detrás. ¿Sí? Entonces el primero de ellos, de estos seres vivientes, son los ángeles, es semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tiene un rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila. Esta es la misma, es muy similar a la visión que ve Ezequiel en el Antiguo Testamento, donde él ve seres celestiales que tienen 4 rostros, ¿cierto? Y justamente de león, de toro o de buey, ¿cierto? De hombre y de águila. Y aquí él ve lo mismo, fundamentalmente lo que ve Juan, lo expresa de manera distinta, él expresa que son 4 seres vivientes. Nosotros vemos constantemente los querubines resguardando la presencia de Dios desde el Antiguo Testamento, o sea, desde el Génesis. Cuando Dios quiere guardar el acceso al árbol de la vida, ¿cierto? Él pone allí querubines con una espada, ¿cierto? Para cuidar ese lugar. En el mismo templo, en el lugar santísimo, en el arca del pacto, estaba cubierta con querubines. Cuando Isaías ve la visión de Dios en el templo, él ve que hay allí también ángeles que cantan al Señor. Igual que aquí, cantan santo, santo, santo. Entonces aquí Juan está de alguna manera viendo esta visión, algo de esa visión que vio Ezequiel, que vio Isaías, ¿cierto? Él obviamente la traspasa con su propio lenguaje y con su propia manera de expresarlo, pero aquí está fundamentalmente lo mismo. León por causa de su valentía, ¿cierto? El toro por causa de su fuerza, el hombre por causa de su sagacidad, de su inteligencia, y el águila por causa de su velocidad, de su rapidez. Entonces, de alguna manera está mostrando que estos son seres superiores, son seres celestiales, muy fuertes, muy poderosos, muy inteligentes, y ellos entonces reconocen al Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Así que ellos dan gloria y honra, ¿cierto? Y cuando le alaban, los 24 ancianos también se postran, los 24 entonces rinden sus coronas, diciendo en realidad el Rey, el gran Señor, el que gobierna eres tú, digno eres Señor y Dios nuestro recibir la gloria, la honra y el poder. O sea, el trono de Dios está en el centro del universo y de la historia, Él reina y todo está bajo su voluntad soberana y le da gloria. Esta gran idea, este primer elemento para construir la gran idea que Juan quiere construir en toda esta sección, este primer elemento ya es un tema muy importante. Dios está en el control de todas las cosas. Él es el Señor soberano. No hay nada que ocurra en el mundo, no hay nada que ocurra en el universo que esté fuera de su voluntad. No hay enfermedad que nos venga porque Dios así quiso. No hay ningún tipo de diagnóstico, tal vez complicado, fatal, que un médico pueda darte, que no venga porque Dios así quiso. No existe ninguna placa tectónica en toda la tierra que no se mueva porque la voluntad soberana de Dios no la hizo que se moviera. Todo lo mueve el Señor. No hay mar que se levante, no hay olas que se levanten que no estén perfectamente controladas por el poder, por la soberanía de Dios en la historia. Entonces, lo primero que Dios le muestra a Juan es: Juan, yo estoy en el control. Eso es lo primero que Dios le muestra a Juan. Yo estoy en el control. Luego, Juan sigue mostrando esta gran idea con el capítulo 5, y aquí ya no es un panorama, no es una postal. En la mano derecha de Dios, del Padre, que está sentado allí, ¿cierto? En su mano derecha, que le está sentado en el trono, hay un rollo escrito por ambos lados. Y este rollo es un libro. Es como eran los libros antiguamente, eran rollos, eran pergaminos que se enrollaban, en fin, toda esta idea de empastar libros es algo más reciente. Pero un rollo es un libro o algún tipo de instrucción.
Aquí claramente es un tipo de instrucción personal. ¿Por qué? Porque está escrito por ambos lados, por atrás y por delante. Y generalmente las instrucciones personales eran escritas por ambos lados, ¿sí? Justamente para poder aprovechar al máximo, ¿cierto? Los pergaminos y esas cosas que eran carísimos en ese tiempo. No era como hoy día ir a la librería y comprar un papel. Entonces, se aprovechaba muy bien y se escribían por adelante y por detrás. Era una costumbre. Esto es un poco lo que está mostrando allí, que esto es un rollo que tiene instrucciones personales dirigidas a alguien. Está escrito por delante y por detrás. Y tiene sellos, o sea, estos famosos lacres, como especie de ceras que se derriten y que le ponían un sello de un anillo o algo así. Tiene lacres que lo cierran. Este rollo está cerrado con lacres, con 7 lacres. O sea, está ultra asegurado de que nadie puede abrirlo. Existía una antigua costumbre, en la antigüedad existía esta costumbre de que muchas veces los reyes enviaban instrucciones personales para sus generales que estaban en el campo de batalla. Los reyes entonces, para que esta instrucción fuera top secret, que fuera una instrucción secreta que solo el general podía leer, ellos le ponían sellos, no solo uno, sino a veces varios sellos, para así asegurarse de que el lacre no fuera violado. Y enviaban estos sellos, o sea, este rollo con instrucciones, que un mensajero tenía que ir y llevar hasta el general. El general entonces tenía que abrir el rollo, mirarlo y ver la instrucción que el rey tal vez le daba que atacar a tal ciudad en vez de esta otra, o que actuara de tal manera con los prisioneros o de esta otra manera con tales prisioneros. Todas las instrucciones del rey venían ahí. Pero solo el general las podía ejecutar, nadie más podía leer, era algo secreto, un secreto de Estado, por así decirlo. Aquí esto tiene una característica similar. Parece ser un rollo con instrucciones para alguien, pero que está sellado con 7 sellos. Incluso en la antigüedad existía la costumbre, y de ahí una frase gringa, ¿cierto?, que lo usan mucho los norteamericanos, el kill the messenger, matar al mensajero, es que si efectivamente el mensajero llegaba con ese rollo ante el general y uno de los lacres estaba violado o roto, entonces la persona moría, ni siquiera había mayor cuestionamiento. De manera implacable moría. Entonces era una responsabilidad muy grande ser el mensajero que llevaba, ¿cierto?, estos rollos del rey a sus generales. Así que aquí está, en este caso, está el rey con su rollo en la mano, y entonces un ángel poderoso empezó a proclamar: ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Y nadie era digno, nadie. Ni siquiera estos seres increíbles, con mucho conocimiento, con la sagacidad y la valentía, ¿cierto?, de un león, con la fuerza de un buey, con la inteligencia del ser humano y con la velocidad del águila. Ni siquiera estos seres celestiales terribles, ¿cierto?, que son los querubines, y poderosos, ellos no pueden. Ninguno de estos 24 ancianos puede. No hay nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pueda abrirlo. Y entonces Juan empieza a llorar, porque allí hay instrucciones que Dios quiere dar. Allí está el plan de Dios. Eso es lo que ve Juan. Juan ve que Dios tiene su plan escrito y está en un rollo en su mano, y nadie puede ejecutar ese plan. Eso es lo primero que él ve. Pero entonces uno de los ancianos le dice: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Estos son títulos para Cristo. León de Judá, porque en su lecho de muerte Jacob, cuando profetiza sobre cada uno de sus hijos, al hablar de Judá, dice que de él entonces va a venir un león y que va a haber un cetro, y que el cetro va a estar en su familia, diciendo que va a venir un rey, por lo tanto, y que los reyes van a ser de Judá. Pero además es la raíz de David. Y nosotros podemos decir: qué curioso, en realidad Jesús es descendiente de David, así que sería la rama de David, pero no, aquí dice que es la raíz de David, porque Cristo existe antes de David, es preexistente a David, y la promesa incluso de la venida de Cristo es anterior a David, así que él es la raíz de David. Él sí puede abrir el rollo de sus 7 sellos. Y aquí ocurre una escena muy curiosa, porque el anciano le dice así: deja de llorar, que ahí está el león. Y él entonces se da vuelta para mirar a este león poderoso, fuerte, que reina, que gobierna, y cuando se da vuelta para mirar, lo que él ve es un cordero degollado. Él ve a un cordero quemado, incluso entero quemado, porque eso significa un cordero inmolado. En los holocaustos antiguos del Antiguo Testamento, los corderos, ¿cierto?, se les sacaba la sangre y en el altar donde había fuego se consumía entero. Huesos, piel, pelo, todo se consumía entero el animal allí. Y entonces había un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Este es Cristo, que es el Rey soberano, con poder, el león de Judá, la raíz de David, el Rey, pero el Rey que vino para entregarse, el Rey que vino para morir, el Rey que vino para ser sacrificado como un cordero por nosotros. Entonces, lo que él ve es que este segundo elemento para conformar esta gran idea es que solo Cristo tiene la autoridad para hacer que los acontecimientos históricos se desenvuelvan conforme al plan de Dios.
Así que todos comienzan a alabar, hay gran alabanza en el cielo, ¿cierto? Obviamente Juan deja de llorar porque ahora él ve que Cristo tiene la autoridad para hacer que los acontecimientos históricos sean. Entonces Cristo es este general de Dios. Es interesante el detalle porque dice así, entonces vi, versículo 6 del capítulo 5, en medio de los 4 seres vivientes, o sea, al medio, y en medio del trono, a un cordero. Estaba al medio del trono, o sea, estaba sentado en el trono, o sea, Él es Dios. Aquí está diciendo Juan que Cristo es Dios. Entonces, lo interesante es que todos comienzan a cantar. Dice el versículo 13, y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces toda la creación le da gloria. Volvemos a decir lo mismo. Todas las placas tectónicas le dan gloria. Todos los tsunamis le dan gloria. Todas las olas que se levantan le dan gloria. Todas las lavas de los volcanes le dan gloria. No hay nada que se escape de todos los vientos le dan gloria. Nada se escapa de su voluntad soberana. Todo actúa en el universo porque Dios ha querido que actúe de esa manera y todo redunda y conduce hacia la gloria de Dios. Luego entonces Cristo empieza a abrir los sellos. Y aquí entonces dice que vi cuando el Cordero rompió el primero de los sellos. Entonces empieza a abrir este rollo para que se desarrolle la historia. Miren qué interesante el concepto, ¿no? Desarrollar la historia, desarrollar, la idea de un rollo que se abre. Entonces dice que aquí él empieza a abrir los sellos para desarrollar la historia. Y dice, vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos. Y entonces, ¿qué es lo que él ve? Un caballo blanco. El blanco siempre está asociado con Cristo, la piedrecita blanca que Cristo le da, las vestimentas blancas de aquellos que sirven al Señor y que son su pueblo redimido. Entonces siempre el blanco está asociado, ¿cierto? El gran trono blanco, etc. Este es el caballo blanco. O sea, nos está apuntando hacia Cristo. Y dice que el jinete llevaba un arco. Hay textos como el Salmo 45 y otros textos del Antiguo Testamento, especialmente salmos, que hablaban y proclamaban y profetizaban que Jehová vendría a la tierra para reinar y para gobernar y para traer juicio. Y que cuando Jehová viniera a la tierra, los montes se iban a derretir, los árboles darían aplausos. Y hay muchos salmos que apuntan en ese sentido. Y dicen y muestran, como por ejemplo en el Salmo 45, que Jehová vendrá y vendrá con arco. Y vendrá entonces con sus saetas, con sus flechas, para lanzarlas contra sus enemigos. Aquí está de alguna manera diciendo que se cumple esto en Cristo. Pero ¿qué es lo interesante? Dice que lleva un arco, tiene una corona, o sea, él reina, y salió como vencedor, pero para seguir venciendo. Aquí está mostrando a Cristo en su primera venida. Entonces, aquí empieza a hablar de Cristo en su primera venida. Dice que Cristo viene en su primera venida para empezar a reinar, pero todavía él tiene que seguir reinando. O sea, lo que la misma Biblia dice, ¿cierto? Cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, el Señor Jesucristo ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, resucitó al tercer día, subió al cielo, pero aún está sometiendo a sus enemigos. Ese proceso se va a terminar en la segunda venida. Así que este es Cristo en su primera venida. Luego entonces viene el segundo sello, y ¿qué es lo que nosotros vemos? Violencia, guerra. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, Cristo vino por primera vez, sí, Cristo ya empezó a reinar, empezó a conquistar, sin embargo, todavía no está completa esta conquista. Todavía no está completa el plan de Dios para la historia. Por lo tanto, aún va a haber guerras. Prepárense, aún gente va a morir por la espada, se va a quitar la paz de la tierra. Luego el tercer sello, viene entonces otro caballo, un caballo negro con una balanza en la mano, la pobreza, ¿cierto? Entonces se sube el precio del pan de una manera absurda, ¿cierto? El trigo, la cebada, que son elementos básicos y son granos fundamentales, ¿cierto? Para que cualquier persona que necesitaba comer en el Oriente Medio antiguo, dice que va a estar carísimo 1 kilo de trigo, 3 kilos de cebada por el salario de un día. Pero el aceite y el vino, que simbolizan el bienestar y la comodidad, dice que no son tocados. Entonces, de alguna manera, estaría dando a entender aquí como que los pobres van a sufrir mucho, más pobreza aún, mientras que los ricos van a enriquecerse cada vez más. Entonces, de alguna manera, está mostrando aquí, ¿cierto?, las injusticias sociales también que van a seguir ocurriendo y que siguen ocurriendo. Luego viene entonces el cuarto sello, y ahí entonces viene otro caballo. Este es un caballo amarillento, literalmente con amarillo verdoso, también traducido como un caballo pálido, o sea, un caballo enfermo,
Este versículo 8, ¿cierto? Dice que aparece entonces, el jinete se llamaba muerte, el infierno le seguía de cerca, o la muerte le seguía de cerca, el Hades le seguía de cerca. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar, o sea, todos estos jinetes, ellos van a matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Los primeros 4 sellos nos hablan que Cristo viene, que Cristo ya vino, cumplió su primera venida, ¿cierto? Y empezó a vencer. Pero aunque empezó a vencer, todavía hay guerra, violencia, hay pobreza, injusticias sociales, hay enfermedad, epidemias. Y también, ahí es donde viene el 5.º sello, persecución contra la iglesia. Y ahí describe la persecución contra la iglesia. Cuando el Cordero rompió el 5.º sello, dice el versículo 9, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido por el martirio de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Y el Señor atiende su oración, porque ellos claman a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor santo y veraz, seguirá sin juzgar? Así que ellos reciben ropas blancas y el Señor entonces les dice que esperen un poco, que ya falta poco, ¿sí? Así que esto, que esperaran un poco más, dice el versículo 11. Así que Cristo ya es vencedor, pero todavía hay violencia, pobreza, enfermedad y persecución contra la iglesia. Esto lo muestra Juan en el capítulo 6, desde el versículo 1 al 11. Luego entonces los versículos 12 al 17 del mismo capítulo 6 sigue desarrollando esta idea y dice, y muestra ahora a Cristo ejecutando su juicio contra sus enemigos. Comienza a ejecutar su juicio y realiza el juicio final. Y eso es lo que muestra el 6.º sello. En el 12 dice, vi que el Cordero rompió el 6.º sello. Ahí ya está casi terminando de abrir el rollo. Y se produjo un gran terremoto. Y el sol se oscureció como si hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre. Las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra. O sea, hay catástrofes naturales. Y aquí entonces dice, van a haber catástrofes naturales. Hay catástrofes naturales que comienzan a ocurrir en la historia, que se van a ir repitiendo y que probablemente incluso podemos nosotros entender a la luz de lo que Juan dice tanto aquí como más adelante, que se van a ir intensificando tal vez. El punto es que van a haber todas estas catástrofes. ¿Qué es lo interesante? Cuando nosotros vemos todo esto, lo que Juan está contándonos aquí es un recuento o es un repaso de lo que el mismo Jesús enseñó, por ejemplo, en textos como Mateo 24, cuando él dice que él va a traer el fin, pero solo después de que ocurran las siguientes señales. Y él comienza a contar todas estas señales que empiezan a ocurrir antes de que él vuelva, ¿cierto? O antes de que él venga por segunda vez. Aquí entonces él comienza primero con catástrofes naturales, la naturaleza se altera, la naturaleza sufre, incluso el apóstol Pablo dice, ¿cierto?, en la carta a los romanos, que la naturaleza gime, que la creación gime aguardando la redención, y aquí vemos a la creación sufriendo, las estrellas del firmamento caen, en fin, entonces el sol se oscurece, etc. El firmamento desaparece como cuando se enrolla un pergamino, o sea, el cielo se abre y ven entonces el juicio. Y entonces todos los reyes de la tierra, dice el versículo 15, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos. Pero no se engañen, no son solo ellos, dice, y todos los demás, esclavos y libres, o sea, todos los que niegan a Cristo, todos los que se niegan a recibir su palabra, todos los que se niegan a postrarse ante Él como Señor, ellos entonces se escondieron en las cuevas entre las peñas y la montaña y prefieren la muerte. Le gritan a las montañas, caigan sobre nosotros y mátennos, pero no se arrepienten. Entonces es un factor interesante. Viene el juicio final. Y aún en el juicio final, aún el cielo abriéndose y Cristo mostrándose y ellos sufriendo el juicio, aún en ese momento el corazón de ellos es tan duro que no se arrepienten, sino que ellos prefieren y dicen, quiero morirme, y anhelan la muerte. Versículo 17, porque ha llegado el gran día del castigo. Ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Entonces aquí llega el juicio final. Es lo que nos muestra en el 6.º sello. Finalmente, Apocalipsis 7 nos muestra entonces la gloria de la iglesia, que es glorificada junto con Cristo. Entonces, ¿cómo lo muestra? Dice, después de esto vi a 4 ángeles, ¿cierto? Estos ángeles están todavía afirmando el juicio, porque no puede venir el juicio definitivo todavía, es un poco lo que le empieza a explicar. Va a haber un juicio final, pero juicio definitivo, ¿cierto? Este juicio final, Dios lo retiene hoy en este tiempo por causa de los escogidos, por causa de los que Dios conoce desde antes de la fundación del mundo y que son sus escogidos. Así que nosotros no sabemos quiénes son, no sabemos, pero sabemos una cosa, que cuando se convierte el último que tenía que convertirse, entonces el fin se va a desatar. Aún hay gente que tal vez necesite convertirse, aún hay gente que tal vez necesite nacer para conocer a Cristo y convertirse, no lo sabemos, pero es solo por eso que todavía este juicio no llega. Pero ahí está el pueblo de Dios, muestra el pueblo del Señor,
y lo muestra con un número evidentemente simbólico, 144.000. Aquí no se está refiriendo literalmente a 144.000, sino que como ocurre con los números en el Apocalipsis, tiene un sentido y un significado simbólico. Los 144.000, ¿cierto? Significa 12.000 de cada tribu. Lo interesante es que no son exactamente las tribus del Antiguo Testamento, porque dice de la tribu de Judá, la tribu de Rubén, de Gad, y nombra, por ejemplo, la tribu de José. Y no había tribu de José en el Antiguo Testamento, aunque José era uno de los hijos de Jacob. Entonces, lo que de alguna manera nos da a entender aquí es que esta es una idealización de 12 tribus, donde hay 12.000 de cada tribu, 144.000. La idea es simplemente esta, que hay un número, que ese número es exacto, pero solo Dios lo conoce. Pero es el número perfecto de todos los escogidos que Dios tiene. Y el 1.000 es muchísimos, millares, muchos. Entonces, son muchos de distintos lugares, pero ellos van a venir y van a conformar un solo pueblo, que es este pueblo de los 144.000. Así que este pueblo tiene todavía que ser sellado, cada uno de ellos tiene que recibir el Evangelio, creer y convertirse. Eso es lo que nos dice hasta el 8. Luego del 9 en adelante, después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblo y lengua. Era tan grande que nadie podía contarla. O sea, es evidente que el 144.000 era simbólico, porque aquí en el 9 dice que era tan grande que nadie podía contarla. Entonces, por un lado, Dios conoce su número, por otro lado, humanamente tal vez no podemos contarlo. Pero esta multitud grande de toda nación, tribu, pueblo y lengua, están delante del Señor, de pie delante del trono, de pie delante del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano, que era como en la antigüedad los pueblos recibían a sus reyes cuando volvían de la victoria en el campo de batalla. Salían de la ciudad y con palmas en las manos recibían a los reyes victoriosos. Y ellos gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Así que todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de nuevo nos muestra esta imagen del cielo, pero ahora está esta multitud vestida con vestiduras blancas, y todos ellos, ¿cierto?, se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Todos los ángeles, ¿cierto?, alrededor del trono. Y dice: amén, alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante notar esto. Los ángeles cantan, le dan la alabanza, la gloria, la sabiduría y la acción, cantan al Señor gloriosamente y le dan toda la gloria, pero ellos no pueden cantar de la salvación. Esa canción, la canción de la salvación, la canción gracias Señor porque me salvaste, solo la hacen los seres humanos que fueron redimidos, que fueron salvados. Ellos dicen: la salvación viene de nuestro Dios. Entonces, ese es un cántico y una alabanza que los ángeles no conocen, pero que nosotros sí conocemos. Y dice que entonces uno de los ancianos me preguntó, aquí utilizando un poquito el método socrático, ¿cierto?, de preguntas y respuestas para enseñar, en el versículo 13 del capítulo 7, nos muestra que uno de los ancianos le preguntó a Juan: ¿estos que están vestidos de blanco quiénes son? Él dice: eso usted lo sabe, Señor. Él le responde: son los que han salido de la gran tribulación. No que fueron salvados y no vivieron la gran tribulación, sino que entre la gran tribulación, todo esto que ocurre, guerra, cierto, pobreza, enfermedad, persecución incluso, pero ellos son sacados de allí. Ellos, aunque viven eso, son sacados. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. No la lavaron ni la blanquearon porque se esforzaron mucho en lavarla. No la lavaron ni la blanquearon porque usaron un muy buen detergente. No la lavaron ni la blanquearon porque ellos tuvieron la capacidad de ir y lavársela. Dice que en la sangre del Cordero fueron lavados y blanqueadas sus vidas. Obviamente las vestimentas representan, ¿cierto?, las vidas de ellos. Ellos están, por lo tanto, limpiados por la sangre del Cordero. Y por eso están delante del trono de Dios. Por eso están delante del trono de Dios. Porque la sangre del Cordero los lavó. Y día y noche les sirven en su templo, o sea, son sacerdotes en el templo celestial de Dios, están ahí constantemente en la comunión con Dios. Él les dará refugio en su santuario. Y aquí una descripción de todas las bienaventuranzas, toda la felicidad de la vida eterna cuando termine la historia. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador. El Cordero que está en el trono los pastoreará, directamente estará con ellos, vivirá con ellos, los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Y entonces en el versículo 17 del capítulo 7 se cierra con la segunda venida. Nos muestra la gloria final que la iglesia tendrá después que Cristo ejecute el juicio final. Entonces
Juan lo que hizo en todas estas secciones del capítulo 4 y 7 es mostrarnos lo que ocurre entre la primera y la segunda venida de Cristo y completó, por lo tanto, el ciclo literario, ¿no? Lo completó, mostrándonos todo lo que ocurre. Entonces aquí nos muestra que Cristo conoce el número de sus escogidos, los preserva y les dará la plenitud de gozo y de vida eterna al final. Entonces aquí termina, por lo tanto, la historia. Entonces vemos que se cumple esto. Entonces, con todo esto, ¿cierto? Lo que nos está mostrando Juan, y vuelvo a repetir, es esta gran idea. Entre la primera y segunda venida de Cristo, Él ya gobierna soberano sobre los acontecimientos mundiales grandes y pequeños, catástrofes, guerras, epidemias, cataclismos, persecuciones, haciendo que todo el universo y toda la historia le den alabanza, honra y gloria, y entregando a su iglesia la gloria final. Para terminar, solamente recordar y decir que efectivamente una cosa que nos debe llamar la atención es que la razón por la que están delante del trono de Dios es porque fueron lavados por la sangre de Cristo. Es la gracia, es el poder de Dios que actuó en el Evangelio, es el poder de Dios que actuó en nuestros tremendos actos históricos de Cristo, derramar su vida en la cruz, derramar su sangre, es eso lo que les permite a ellos estar delante del Señor. No es las buenas decisiones que tomaron, no es todas las cosas malas de las que se abstuvieron, no es lo tremendamente fuertes, sabios y poderosos que fueron, no es la tremenda capacidad que tuvieron para poder decidir bien y vivir una vida buena. Nada de eso es capaz de salvar a alguien, porque nadie es capaz de hacer estas cosas por sus propias fuerzas. Es la sangre de Cristo, es la sangre del Cordero, que muere la muerte que nosotros merecemos porque nuestro pecado es tan grave que solo la sangre derramada del Hijo de Dios puede pagar esa deuda. Y esa deuda fue pagada, fue cancelada, y por gracia el Señor nos permitirá estar delante del trono del Cordero y disfrutar de la felicidad eterna junto a Él, a todos los que hemos creído. Por lo tanto, déjame decirte que si tú estás viviendo un tiempo difícil, tal vez tú sientes que ya no das más, tal vez tú sientes que ya es el fin de todo, déjame decirte que no es el fin. El fin es lo que dice aquí. Delante del trono, con ropas y vestiduras blancas, alabando al Señor, siendo pastoreados por Él, y toda lágrima enjugada. Ese es el fin. Todavía no ha llegado al final. Aguardamos ese día, esperamos que ese día llegue pronto. Si hay dificultades, si hay problemas, si hay tal vez hostigamiento, persecución contra ti, por causa de tu fe, o tal vez tú estás sufriendo por causa de tu propia infidelidad, de tu propio pecado, de tu propia tendencia a desobedecer al Señor, pero crees en Cristo, déjame decirte que al final esto va a ocurrir, vas a estar con vestiduras blancas delante del Señor. La sangre del Cordero es más poderosa que tu pecado. Te lava, te limpia y te da una nueva vida. Yo sé lo que muchos se están preguntando, ¿y qué pasa con el séptimo sello? Bueno, ahí es donde está la belleza literaria de lo que Juan presenta. El séptimo sello abre la siguiente sección. Entonces, el séptimo sello es justamente la forma en la cual él abre para que a partir del séptimo sello se inicie la siguiente sección de Apocalipsis o el siguiente ciclo literario. Así que continuará en el próximo mensaje. Que Dios les bendiga.